Bienvenidos amigos, aquí como siempre para conversar con ustedes y para compartir toda una serie de ideas con relación a temas que por mucho que pasa el tiempo, por mucho que traten de evitarlo en algunos lugares, pues son imprescindibles para nosotros los humanos, que nos toca entender, comprender y conocer el pasado para evitar que todas esas acciones nefastas se repitan. Hace varios días que vengo conversando con ustedes con el tema de los niños, de la forma en que, pues en el mundo operan de forma general personajes mafiosos, personajes execrables, pero por sobre todas las cosas, aquellos que en países donde hay dictadura, le toca a los pequeñines pasarla peor. No quiere decir con esto que yo no entienda lo necesario y lo puntual que es una batalla a nivel mundial a favor de los pequeñines y también contra todas estas redes y estos grupos que, pues como tienen dinero, como tienen poder o como tienen maldad sobrada, se encargan de el abuso, la trata, la esclavitud, los usos de los pequeñines en virtud de los planes diabólicos que van como ya aquellos que siguen y que buscan información, van desde los peores tormentos para hacerlos cumplir caprichos de seres pedófilos, de seres malvados, hasta aquellos que, como en zonas, digamos que en Asia y en otras partes del mundo, son usados para extraerle órganos para, pues comerciar con algunas de las sustancias que ellos poseen y que ayudan a los que quieren ciertas mejoras de salud y de vida, los ayudan a sentirse mejor. Es real, es cierto que esto no se puede hablar aquí en esta plataforma. Ya en estos últimos 2 años y medio, casi 3, en el que he estado siguiendo con mucho detenimiento canales de YouTube y redes sociales, he podido observar que muchos de los que han denunciado con énfasis, muchos de los que han seguido el tema puntualmente, pues ya sus cuentas han sido canceladas. Incluso 2 canales que yo tuve en los últimos 12 meses, ahora en junio cumplo 12 meses, de que en este tiempo el Big Tech me haya cancelado 2 canales, más allá de las sanciones, de las limitaciones temporales que me ha puesto en otras redes como Twitter, como Facebook, en las que yo entiendo, lógicamente, que no me han puesto más porque por lo general no suelo publicar con insistencia y con frecuencia en estas redes. Bueno, volviendo al tema que tenemos hoy en perspectiva y que de cierta forma comienza a poner un punto y seguido en ciertos videos que yo venía abordando en estos días. Vamos a hablar hoy, ya les digo que es un punto y seguido, y ustedes, los que entienden de signos de puntuación, saben lo que eso significa. Esto no cierra aquí, esto no cierra ahora. Las crónicas de navegante están siempre a partir de lo que cuando yo realizo búsquedas y navegaciones en internet encuentro y aparto para mostrárselas a ustedes, para que ustedes mismos hagan sus investigaciones y lleguen a sus conclusiones. Pero atendiendo al tema de los desaparecidos y las distintas situaciones que se han dado con los desaparecidos, yo dediqué en estos últimos días algunas
partes muy directas, muy puntuales con el tema cubano y lógicamente cuando se habla de desaparecidos es obligado en Cuba transitar por los términos niños desaparecidos y generalmente en los buscadores en estos tiempos los términos van mucho más allá a los que en esta etapa de la avalancha en Internet de información, bueno, pues va a ese tema con mucha amplitud. Y aquellas otras zonas de la isla donde se ha sufrido por décadas esta historia de los desaparecidos son un poco más difíciles de encontrar por dos razones. La primera es que estos temas el régimen no permite que se investigue, no permite publicaciones y mucho menos abre espacios desde la oficialidad para que se tengan en cuenta las búsquedas de desaparecidos en Cuba y demás. Y también porque al régimen no le conviene, puesto que los peores criminales, los asesinos y los encargados de hacer justicia, por justicia entre comillas, por cuenta propia, son precisamente esos individuos que en 1959 asaltaron el poder y aún sus familias y ellos están ahí y lógicamente no les conviene. Y por otra razón, era una época en la que no había la facilidad ni las vías para acceder a los medios y mostrar todas las denuncias y entonces esto pues solo figura en los buscadores cuando vamos a determinadas búsquedas muy puntuales de acciones muy puntuales que en el pasado han hecho cubanos que no han perdido un minuto en su vida en el sentido de buscar la justicia y buscar la verdad. Esto, lógicamente, está en algunos sitios de internet, pero si usted no lo sabe, a usted les cuesta mucho más trabajo encontrarlos. De hecho, también quiero en algún momento, en próximos videos, pues hablar de este tema, de cuál sería o cuáles serían los lugares donde aún hay información, no ha sido borrada, no ha sido cancelada y que también contiene desde la vía independiente los reportes de los que de una forma o de otra han tratado de rescatar todas estas partes funestas de la historia de Cuba que el régimen ha borrado para imponer otra, para imponer una historia diferente a su manera. Antes de pasar a lo que quiero, déjenme decirles que en el día de hoy solo les voy a mostrar de manera muy puntual los lugares donde usted puede ir y donde usted puede buscar información de lo poco que en los últimos tiempos, en esta era de internet, bueno, pues ha llegado hasta allí. Y les voy a decir que esto ya yo lo denuncié, ya yo lo asumí en los videos del canal que me cancelaron y de todas formas voy a retomar de nuevo aquí como en los últimos 3 años, mientras en el mundo decenas de youtubers, decenas de cibernautas comenzaban a quitar velos y a denunciar las redes mundiales y demás. En Cuba, en las redes, de manera muy tenue, lógicamente eran personas que apenas podían acceder a ellas, también se estaba denunciando los niños perdidos y lo lamentable es que nunca hubo una explicación, nunca hubo una continuidad en la parte informativa sobre el caso de los niños perdidos. Y en última instancia, lo poco que salió después fue que había aparecido un muerto, pero de ahí para allá no hay más investigaciones públicas, no se ha sabido nada más. Y esa es una terrible situación con la que nosotros, los cubanos, tenemos que lidiar.
Es importante que a esto no le quitamos la vista, es importante que a esto no le demos una acción de espera. Esto hay que irlo llevando porque es un país donde todos los días los siniestros hacen acciones funestas contra los individuos y ahí están los niños que además de aquellos que han sido víctimas de violaciones, además de aquellos que han sido víctimas de asesinatos y después no ha habido explicación o al menos en ningún lugar públicamente aparece. Además de eso, los niños también están sufriendo y siguen sufriendo por las carencias a las que el régimen lleva todos los días a la sociedad cubana. Los niños, además de todo este flagelo mundial que hay contra, contra los niños de parte de seres diabólicos, la parte cubana es mucho más descarnada porque ahí hay otro flagelo que va minando y aniquilando a los niños y es el hambre, la carencia de alimentos necesarios y de nutrientes propios y urgentes para la formación de la estructura corporal de los niños y también la carencia de medidas de confort o medidas, digamos que normales en cualquier sociedad. Los niños cubanos vienen desde hace muchas décadas. Esto ya saben, es algo que no cesa, sufriendo una especie de carencia de alimentos que a los ojos del mundo pudieran no ser consideradas hambruna, pero cuando usted va observando todos los nutrientes y todo lo que debe recibir en su cuerpo un ser humano para hacer un desarrollo biológico normal, para hacer un desarrollo en todos los sentidos de la vida, digamos que decente, digamos que aceptable, pues eso no pasa en Cuba. Y encima de todo esto, encima de todas estas carencias, encima de todos estos aspectos que lastran el bienestar y el equilibrio del individuo, del ser humano, se suma todo ese adoctrinamiento que por 60 y tantos años se ha venido ejerciendo sobre los cubanos al punto de que muchos de los padres siguen presionando y digamos que adoctrinando a sus hijitos porque ellos en definitiva aún no se dan cuenta que ellos fueron adoctrinados, que ellos cayeron en ese ciclo que viene desde 1959 hasta acá y en tal sentido no han aprendido bien a entender qué es la doctrina de un régimen comunista. Y ellos, bueno, pues en el mejor sentido de proteger y de cuidar a sus hijos lo hacen, pero lo hacen desde una conciencia adoctrinada también. Y ahí es donde, por ejemplo, es un poco complicado cuando uno escucha que tu hijo, antes de cumplir 16 años, ya debe estar inscrito en el servicio militar para cuando cumpla los 16, entonces poder ir al servicio militar. Pero es curioso porque cuando un niño le faltan 6, 7 meses para cumplir los 16 años, ya debe estar inscrito en el servicio, en las oficinas del comité militar. Y como el régimen es tan perverso, no exige que sea el niño quien vaya allí a inscribirse, porque como es menor de edad, pero entonces el padre es el que tiene la obligación de llevar a su hijo a inscribirlo en ese lugar. Y el padre lo hace. El padre lo hace sin darse cuenta que en ningún estatuto mundial, en ningún reglamento mundial se contempla
una acción así. ¿Y por qué lo hace el padre? Porque él fue adoctrinado y él desde que nació y creció entendió que tiene que hacerlo, porque en un país totalitario, en un país de corte comunista, no te van a enseñar a que pienses con cabeza propia, a que tomes decisiones y a que no dejes que el Estado se encargue de ti, de tu hijo, de tu futuro y a que tú tomes determinaciones. En un país comunista y en especial de Cuba, que es el que habla ahora, de toda la vida ha sido papá Estado quien ha decidido por todos nosotros. Y pongo ese ejemplo, el más puntual, porque para tú sacar a tu hijo del país, tú no lo puedes, tienes que esperar que sea el régimen cubano el que te autorice. Y entonces es significativo que tú tienes que esperar a que el régimen te autorice para sacar a tu hijo del país. Sin embargo, tú no tienes que esperar tú, porque el régimen te lo ha indicado, debes ir a inscribir, debes ir al comité militar a asentar el nombre de tu hijo en una planilla para que ya él pase a formar parte de ese grupo de jóvenes que a partir del momento en que cumpla los 16 años se convierte en una propiedad directa del Estado y lo hacen los padres, lo hemos hecho, lo hacemos sin darnos cuenta que nosotros también somos propiedad de ese Estado y que nosotros no tenemos soberanía ni en los sueños. Así que bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes hoy. Ahora los invito a pasar de manera rápida, sin muchas explicaciones, una serie de capturas de pantalla que hice en distintos sitios para que ustedes puedan observar, bueno, cómo en el buscador de Internet hay informaciones sobre los niños cubanos desaparecidos, cómo se han manejado en estos últimos 2 años y medio, 3 años, algunas noticias, y cómo hay otras que son de hace mucho más tiempo y narran situaciones de bebés que se han perdido, de bebés que nunca se supo de ellos y que lógicamente fueron informaciones que nadie advirtió. Bueno, digamos que en esa época estábamos todos embelesados mirando otro lugar. Bueno, yo diría que no. Es que en realidad en esa época esas informaciones que salían en Internet, estoy hablando de los 2015, 2013, por allá, las informaciones que salían en Internet no salían desde la oficialidad, no salían desde los buroes de prensa, ni los canales de televisión, ni los medios informativos cubanos, salían de los periodistas independientes y de los cubanos con decoro y los cubanos con valor que desde la isla pues enviaban a aquellos que estaban en otros países y que podían entonces poner en internet en distintos sitios las informaciones de temas tan delicados como niños perdidos de hospitales y nunca hubo explicación de ellos. También en los últimos 2 años y medio, las informaciones, más allá de alguna que otra que salió en los medios cubanos que decía que había aparecido asesinado, muerto un niño, hasta ahí, más allá de eso, lo demás también fueron informaciones que se dieron en los sitios alternativos y en las páginas de internet que hay asentadas en sitios que no son cubanos y donde, bueno, los que se encargan de dirigir y editar y publicar en esas páginas reciben información también de manera, digamos que independiente y de manera muy por vías nada públicas, reciben información de Cuba y es entonces que ellos las hacen públicas. Esto que les explico es para que ustedes entiendan por qué cuando uno busca los buscadores y cuando uno va a utilizar palabras claves, encuentra
exclusivamente aquellas que han podido salir a la luz porque ha habido un periodista independiente o ha habido un padre o un familiar que ha tenido la posibilidad de enviar por Facebook o de poner en su perfil de Facebook lo que ha pasado, y entonces siempre alguna de las miradas fuera del país han dicho, mira, esto pasó aquí. Y entonces es que la información ha salido un poco a la luz. Con esto le estoy diciendo que eso es lo que ha podido salir a la luz, pero y lo que no se ha podido publicar y lo que no ha salido a la luz. Porque he leído ocasiones en que padres han ido a poner denuncias sobre situaciones de violaciones o de asaltos sexuales a sus hijos, y en la misma policía le han dicho que se calle, que no diga nada, que esto, que lo otro. He escuchado, me han hablado de familiares que han reportado que sus hijas, sus niños, sus menores, de pronto no están, no saben de ellos, y bueno, pues la orden ha sido que no haga mucho ruido con eso, y escudados en aquello de no dar información para no afectar la investigación, ha pasado el tiempo y, como dijera la canción, ha pasado un águila sobre el mar, como dijera la poesía, pasó el tiempo y pasó un águila sobre el mar, que nosotros los cubanos lo usamos mucho como aquello de que, bueno, pues nunca más se habló del tema. Así que, amigos, bueno, pues por acá los dejo, y como siempre les pido a ustedes encarecidamente que me ayuden a divulgar estas ideas, estas historias, que me ayuden compartiéndolas, y sobre todas las cosas, si no se han sumado a seguir mi canal, bueno, que activen la campanita a la derecha que dice seguir, y que tiene también la posibilidad de que cada vez que publique algún video a ustedes les llegue la notificación, lo puedan ver, lo puedan escuchar, y como siempre compartir. Esto es importante, me ayuda a mí, yo no les pido otra cosa que compartir y que seguirme, me ayuda a mí a difundir la verdad y ayuda a todos a entender mejor por dónde debemos andar para tener a nuestro alcance información que los medios hegemónicos, que los medios comunistas y que los medios totalitarios no quieren que tú sepas, porque ellos saben que cuando el hombre descubre los caminos y la verdad, el hombre se siente libre, el hombre deja de ser esclavo.